Pelón, y me toca comenzar con la exposición de modelos econométricos. La siguiente diapo. Ya. En el presente trabajo se realiza para poder elegir el mejor modelo econométrico con al menos 5 variables en cada uno de los modelos. Las variables tomadas Las variables tomadas de la base de datos del INEI para medir el PBI peruano desde el año 1950 al 2019. La variable dependiente vendría a ser el PBI y las otras 5 variables serían la agricultura, la pesca, la minería, manufactura, electricidad y agua. El resultado de la base de datos del PBI. De un primer análisis visual, se observa que las variables x1 y x3 no son significativas. Se tiene un coeficiente del 99.7%. Esto significa que las variables x2, x4 y x5 explicarían al PBI. Sin embargo, los t calculados de las variables independientes, x3 minería, x4 manufactura, x5 electricidad y agua, son mayores al t de tablas que hallamos en 99.7%. Las variables independientes, x1 agricultura, x2 pesca, por estas dos variables podría haber un mínimo indicio de haber multicolinealidad. Multicolinealidad. Eh, x2 pesca tiene una correlación con las demás variables muy baja, a comparación de las otras variables que sí tienen correlaciones altas. Por lo tanto, podemos concluir que la variable independiente pesca no podría tomarse en cuenta porque está muy débil. Encontramos que nuestro t de tablas es de 1.99. Lo que podemos destacar del cuadro de regresión es que los t calculados son mayores al t de tablas, a excepción de la variable x2 pesca. Entonces hay multicolinealidad, porque no es significativa. R2 altas tiene un coeficiente de determinación muy alto al 98%. Gracias. En cuanto a nuestra corrección sin multicolinealidad, el primer requisito que se debe de cumplir es que las variables deben de ser significativas, por la cual hemos eliminado la variable x1, x2 y x3 y nos hemos quedado con solamente dos variables independientes, que es x4 y x5, como se podrá ver aquí en este cuadro de regresión. Son significativos porque son menores al 0.05. Y se rompe con la segunda suposición de que los t no son significativos. En este caso de estas dos variables, estas t sí son significativas porque son mayores al t de Hombre. 1.99. Y también hemos encontrado que nuestro BIF se aproxima a la unidad. En nuestro caso de la heterocedasticidad, para detectar lo hemos hallado mediante la prueba White y mediante Breusch-Pagan. Podemos observar que las variables independientes no son significativas, ya que su p-value es mayor al 0.05, a excepción x1 y x5. Por lo tanto, hay presencia de heterocedasticidad por la variable x2, x3 y x4, que no son significativos. Si es menor al 0.05, hay heterocedasticidad, por la cual todos son mayores al 0.05. Entonces hay heterocedasticidad porque es menor que el 0.05 en el modelo de Breusch-Pagan. La forma de corregir, nosotros lo que hicimos fue hallar con la primera diferencia. Entonces así es como hemos encontrado que sus p-values sean mayores al 0.05, presentando homocedasticidad. Y en cuanto al modelo de Breusch-Pagan, es mayor al 0.05, por la cual ya no presenta heterocedasticidad, sino homocedasticidad. Y en cuanto a la autocorrelación, nosotros hemos detectado mediante dos pruebas, que es la prueba Debris-Watson y Breusch-Godfrey. Esto indica
Watson es igual a 1.3093. Aquí es donde detectamos que hay autocorrelación positiva y está pegado a la izquierda porque no llega al rango esperado que hemos hallado, que es el 2.5 y el 2.2. Y en caso del Breuch-Godfrey, la regla es de que si p-value es menor al 0.05 hay autocorrelación. Entonces, el test se observa que el p-value es menor al 0.05, entonces se detecta que hay autocorrelación. Una sin autocorrelación es el modelo se ha corregido pasando del 1.30, como se podrá ver aquí abajo, en original, a lo que hemos transformado, que finalmente llegamos a 1.81, acercándose al rango. Si con esto no consigue apegarse al rango que nosotros estábamos esperando, el modelo queda aquí, queda como el mejor modelo. Siguiente. El mejor es que no haya heteroceasticidad y en autocorrelación se aproximan al rango a lo que hemos llegado, que es 1.81, en donde ya no se podría hacer nada ya. Entonces nos quedamos con este modelo, tomando como variable independiente x1, x2, x3, x4, excluyendo a x4. Y nos quedamos con x5. Siguiente. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Eric Valdivia Carvas. Yo les voy a hablar sobre la segunda parte para hallar un mejor modelo, otra manera de hallar el PBI, con el método de gasto. Como variable independiente tenemos el PBI, que como sabemos que para hallar esta variable se necesita de las variables independientes que se toman en cuenta, a todos ellos sumados los gastos finales o demanda agregados a los distintos agentes de la economía. Esto según Lucía Gastón Lorente. Ahora, como variables independientes, en X1 tenemos lo que es el consumo final privado, que es el gasto realizado por organizaciones, empresas, familias e individuos en un periodo de tiempo determinado y con el fin de satisfacer sus necesidades en formas de diferentes bienes o servicios del mercado. Como una segunda variable independiente tenemos lo que es el consumo del gobierno. El consumo del gobierno es aquel gasto en el que incurre el Estado a través de sus diferentes instancias, el objetivo de brindar determinados bienes y servicios a la comunidad. Como una tercera variable independiente, tenemos lo que es la formación bruta de capital, que esto nos ayuda a medir el valor de los activos adquiridos o producidos en un periodo tanto en el sector público como privado. Como una cuarta variable independiente tenemos lo que son las exportaciones, que como sabemos que es el valor neta, ¿no? Junto con los bienes y servicios vendidos por un país al extranjero. Y por último, una quinta variable independiente que son las importaciones, que son el conjunto de bienes y servicios comprados por un país en territorio extranjero para que puedan usarse en territorio nacional. Ahora, lo que es la importancia de este modelo es verificar que las variables qué variable aporta más al PBI y cómo estas se explican al PBI. Y también qué variables aporta con menor intensidad para que no pueda considerarse para poder medir al PBI. Siguiente, por favor. Como podemos ver, una siguiente más, por favor. En estas 5 gráficas que estamos mostrando, las variables presentan tendencia positiva, pero podríamos concluir con que estas gráficas, con las gráficas de la variable x3 y x4 no están apegadas a la línea. Entonces, por lo cual no es bueno para este modelo que vamos a proponer. Siguiente, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Estefanía Retamoso. Aquí tenemos lo que son las correlaciones de las variables. Aquí podemos ver en el cuadro de correlaciones de que tenemos correlaciones altas. Si bien es cierto, la más baja es de 0.94, pero todas están cercanas a 1. Y esto es un indicio de que este es un buen modelo.
Siguiente, por favor. Ahora, viendo los estadísticos, se ve que en un rango la media está en su posición y la media se estuviera acercándose a los mínimos o máximos, no sería bueno para el modelo en realidad. Siguiente. Respecto a la regresión, vemos de que todas las variables son significativas al ser mayor que 0,05, por lo cual el p-valor es menor a 0,05. Entonces el coeficiente es significativo al 95% de confianza. Sin embargo, podemos percatarnos de que la variable de importaciones, que es x5, tiene un coeficiente negativo. Por estas razones es que el PBI no podría crecer tanto, pero presenta un coeficiente de determinación al 100%. En cuanto al T calculado, son mayores que los T de tablas, ya que el de tablas que hallamos es de 1.99. Siguiente. El mejor modelo. De acuerdo a esto, podemos concluir de que la variable x5, que es importaciones, no debería considerarse en este modelo porque tiene un coeficiente negativo, por lo cual podría ser un impedimento para que el PBI siga creciendo más. Buenas tardes, profesor. Quien le habla, María Fernanda Perea Valencia. Aportará con las conclusiones de la parte 1 del trabajo. Como podemos ver, en nuestros modelos hemos considerado tomar las 9 variables y de ellas solamente quedar 5, ya que al tomar estas 9 variables los modelos salen perfectos, ¿no? Y por tanto no van a presentar heterocedasticidad, debido a que las variables explican al PBI. Por otro lado, también se han considerado las variables de agricultura, pesca, minería y manufactura, y también de electricidad y agua. Y bueno, ¿no? Para ello es importante recordar que siempre va a haber multicolinealidad debido a que estas variables siempre se ven relacionadas, pero se hizo siempre lo posible para que al menos se redujera la multicolinealidad en cuanto a lo que es la heterocedasticidad. También aportar que solo fue necesario quedarnos con las variables de x1, que vendría a ser lo que es la agricultura, la variable x2 pesca, la variable x3 lo que es la minería, y la variable x5 que vendría a ser la electricidad y el agua, para solucionar el problema, ¿no? Y en cuanto a lo que es la autocorrelación, este modelo se mejoró acercándose al rango, pero no llegó, por lo tanto, no se pudo hacer más. Siguiente, por favor. Y ya para concluir con nuestra última parte del trabajo, tenemos la conclusión 2 de la última parte del trabajo. Podemos acotar que el primer modelo demuestra resultados significativos, pero para buscar este modelo se ha excluido la variable 5, ¿no? Que vendría a ser la variable de importaciones con un coeficiente de determinación al 100%. Estos datos significativos en cuanto al p-value y los t calculados presentan un incremento positivo y que en cualquier variable aumenta el PBI, y sin embargo una razón por la que no se tomó mucho en cuenta las importaciones es debido a esto, ¿no? Que por tener el coeficiente negativo, en la cual esto no es un retroceso para el crecimiento y el incremento del PBI. Gracias, profesor. Eso sería todo.